segmento, cada candidatura contará con la posibilidad de realizar una réplica y una contrarréplica de 1 minuto cada una, mismas que no son acumulables y podrán utilizarse en cualquier momento del segmento. Para hacer uso de la réplica y contrarréplica, las candidaturas deberán manifestarlo levantando la mano. Para el segmento 2 de cada bloque, una de las candidaturas fungirá como ponente respecto del tema previamente sorteado para una candidatura. El moderador planteará el tema específico y la candidatura ponente realizará un posicionamiento con un tiempo de hasta 1 minuto. Posterior al mismo, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 4 minutos para exponer y contrastar sus puntos de vista y propuestas sobre el tema que hemos comentado. La participación de cada candidatura en esta ronda de discusión no podrá ser mayor a 2 minutos, lo que obligará a cada candidatura a participar cuando menos en 2 ocasiones. Una vez que la candidatura haya realizado su intervención, el orden de participación será como se solicita cada candidatura levantando la mano. Una vez aprobados los 3 bloques y con un número de participación previamente señalado, cada candidatura tendrá hasta con 2 minutos para realizar su intervención pública. Entramos en materia, vamos a la presentación inicial. Empezamos con usted, candidato de Champs. Soy Polo de Champs, soy un veracruzano de 42 años, casado con Luli, padre de 4 hijos y que quiere ser gobernador de Veracruz. Y te voy a platicar qué es lo que va a pasar el día de hoy en este debate, te lo voy a anticipar. Vamos a ver a la vieja política, a los mismos de siempre, dándose hasta con la cubeta, de ver quién es más ladrón, quién es más corrupto. Vamos a ver, por un lado, a lo que representa la familia Yunes en el candidato del PRI, a Pepe Yunes, contra todo lo que representa Rocío Nale. Van a hablar de mansiones, departamentos de Nueva York, van a hablar de camionetones, van a hablar de todas las tranzas que han hecho el uno y el otro. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy de la vieja política. Por otro lado, vamos a ver un polo opuesto, lo nuevo, un proyecto diferente, un proyecto que quiere transformar a Veracruz. Van a ver un hombre que puede ver a los ojos a sus hijos, por su honestidad, sinceridad y por las ganas de levantar a este hermoso estado. Gracias, candidato. Vamos con el candidato Yunes. Hola, soy Pepe Yunes y tú me conoces bien. Yo sí nací en Veracruz. Soy un veracruzano de verdad como tú. Yo sí tengo trabajo de 30 años dando resultado en el estado. Quiero recuperar la grandeza de Veracruz y por eso vengo a este debate con la mejor propuesta, para resolver el abandono que nos deja Cuitláhuac García, el peor gobernador de la historia. Y vengo también a este debate indignado, porque está aquí la candidata de Zacatecas, quien tendría que estar respondiendo ante la justicia nada más y nada menos que por enriquecimiento inexplicable, en lugar de con mentiras promoverse para gobernar un estado en el que no nació y peor, en el que no conoce. Después de este debate, confío que tendrás elementos para resolver quién es tu mejor conveniente. Candidata Nale, su turno. Veracruzanas y veracruzanos, buenas tardes. Hoy me presento para hacerles llegar propuestas con las que vamos a trabajar los próximos 6 años para continuar esta cuarta transformación. Presenté 80 compromisos que realizaré durante mi sexenio, con 8 ejes de trabajo: bienestar social, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, turismo y cultura, campo, ganadería y pesca, derechos humanos y seguridad, todos ellos realizados bajo el eje rector del cuidado del medio ambiente. Partí de un diagnóstico que elaboré en mesas de trabajo con diferentes sectores productivos y de servicio. En mi trayectoria profesional y de política, soy una mujer preparada y de trabajo. Soy una mujer común, madre, esposa, ingeniera, de fuertes convicciones, congruente con mi ideología para trabajar por el bien común. Y eso me tiene aquí rumbo a la gobernatura. Empezamos con la primera pregunta del primer bloque, desarrollo social y sustentable. La pregunta es para los tres y dice: ¿de qué manera impulsará la participación entre gobierno, sociedad civil y sector privado para promover el desarrollo social y sustentable de Veracruz? Comenzamos con la candidata Nale.
Yo provengo de un gobierno emanado con el objetivo principal de brindar bienestar social a todos los mexicanos, pero principalmente a los más desfavorecidos. El lema de por el bien de todos, primero los pobres, se expresó ante la inminente necesidad de ver a aquellos que por décadas habían sido olvidados. La acertada política social en estos 5 años y medio, mediante programas directos y apoyo a pequeños emprendedores, ayudó a que más de 5 millones de personas salieran de la pobreza extrema. El programa de adultos mayores ha impactado a 864,178 veracruzanos que ya son derechohabientes, a 132,955 personas con discapacidad, para el bienestar para niños y niñas de madres trabajadoras a 1,756. El programa Sembrando Vida a 238,742 veracruzanos se han visto favorecidos. Jóvenes Construyendo el Futuro, 292,797 veracruzanos. El programa de becas estudiantes, 789,979 veracruzanos. Esto arroja que se ha invertido en este sexenio más de 155,000 millones de pesos en el bienestar social en Veracruz. Y les informo que esto va a continuar en este gobierno de la transformación. En este próximo gobierno se va a sumar un programa más para todas las mujeres de 60 a 64 años, mujeres que ya trabajaron toda su vida en el hogar y requieren apoyo. Aunado, voy a implementar paulatinamente en el Estado el programa para jefas de familia, mujeres que tienen el compromiso de atender la función de padre y madre. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato de Champs. Bueno, pues yo no puedo estar más en contra de lo que acaba de decir el diagnóstico, y es lo que quiero hablar primero en el estado de Veracruz, es que hay 5 millones de pobres. 5 millones de pobres en un estado donde habitan 8 millones de personas. Más del 60% de la gente vive en pobreza. No se ha resuelto el problema, al contrario, se está incrementando. Estamos hablando que no es una crisis económica, es una crisis humanitaria que las dos personas que están a mi lado han sido también los que han provocado porque han estado en el gobierno para poder solucionarla. Yo cuando voy caminando el estado, porque yo sí lo he caminado, aunque no sea una elección, aunque no sea una campaña, hablo con la señora en el norte del estado, en Pánuco, o me voy hasta Aguadulce, o en la zona del Sotavento, y les pregunto que cuánto ganan diario. ¿Ustedes lo han visto? Y me dicen 100, 200, 300 pesos diarios para mantener a una familia entera. Eso es algo que no se puede permitir en Veracruz. Es algo que tenemos que resolver. Es algo que la gente nos los está pidiendo a gritos y no hemos podido ver la manera de solucionarlo. Por eso el diagnóstico que hay en Veracruz es que hay falta de oportunidades, no nada más para los jóvenes. Es para toda la gente que quiere trabajar, porque la gente de Veracruz tiene ganas de chambear, tiene ganas de salir adelante, pero no se le están dando las oportunidades. Por eso yo vengo el día de hoy a platicar de cómo la gente también tiene que estar yendo a otros lados del mundo, inclusive a Estados Unidos y a Canadá, para sacar adelante a sus familias. Cómo mujeres solas tienen que mantener a sus nietos mientras sus padres trabajan fuera. Esa es la situación real que está viviendo el estado de Veracruz. Pero la única manera de conocerla es caminando el estado, caminando sus mercados, yendo a comer con ellos, no con estadísticas, porque esto no me lo dieron asesores políticos de otros lados o de otros países, sino yo lo viví con ustedes. Y eso es lo que tenemos que trabajar y atacar, y más adelante les voy a decir cómo lo vamos a resolver. Gracias, candidato de Champs. Vamos con el candidato Yunes. Muchas gracias. Entiendo que la pregunta es cómo generar coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para atender de manera democrática los grandes problemas de la entidad. Que nadie tenga la menor duda. El próximo gobierno de Veracruz, que vamos a encabezar, mantendrá coordinación efectiva con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, y además cumplirá con 3 líneas de acción fundamental. Será un gobierno que incorpore a la sociedad civil y tome su agenda. Será un gobierno transparente y sobre todo será un gobierno que tenga claridad en el destino del gasto público. Será escrupulosamente puntual en cada centavo que le quitamos a la gente de su bolsillo para vía impuestos pagárselo y transferírselo al gobierno. Y aquí hay preguntas relevantes.
El gobierno de Veracruz va a manejar el próximo año más de 170,000 millones de pesos. ¿A quién le darías esa responsabilidad, tú que me escuchas? ¿A quién le entregarías la caja del gobierno para resolver todos los problemas que directamente te vinculan? ¿A alguien que tiene señalamientos de corrupción? ¿A alguien que está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito? ¿O a alguien que te ha dado resultados todos los días desde hace 30 años con honestidad y con eficacia? Me parece que la respuesta es clara y la tienes tú. Aquí tenemos entre nosotros a quien lleva el récord de más demandas en una campaña por enriquecimiento ilícito. 37. Ni Trump tiene ese número. Gracias, candidato Yunes. Vamos a tener una pregunta de seguimiento. ¿Qué medidas implementará su gobierno para mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda con un enfoque de sustentabilidad? Comenzamos, candidata Nale. Pues vamos a trabajar en las propuestas que ya presenté, específicamente en todo el sector de salud y de educación. Pero aquí le voy a responder al candidato del PRIAN, que insiste en creerse todo el show que se montó. Él habla de corrupción, pues yo aquí tengo recibos que él recibió dinero en el 2005, esta es su firma, autógrafa, y aquí para que la puedan constatar, de 1,250,000 pesos, de 750,000 pesos, del gobierno de Veracruz, de 20,000 pesos, esta es de 300,000, pero esta no es de él, esta es de Héctor Yunes, que también va en su fórmula. Y aquí están todos, y habla de casas. Yo tengo una declaración patrimonial y yo soy una mujer con compromisos que salgo siempre a dar la cara, en mi vida familiar y en mi trabajo. Y con el debido respeto, la señora Ibarra, entre otras cosas, es operadora. Ella tiene 12 casas, nada más, en Coatepec, Jalapa y Boca del Río. Y yo no quise ser miserable como ellos para sacar una fotografía, por respeto, porque hay niños. Pero yo vengo a trabajar con Veracruz, vengo a decirles que conmigo siempre van a tener resultados. Soy una política que tengo 38 años viviendo en Veracruz, que mis hijas nacieron en Veracruz. No fui a otro lado a tener hijos. También quiero decir que me casé con un veracruzano y a Veracruz me debo, y a Veracruz lo voy a gobernar. Gracias, candidata Nale. Seguimos con la pregunta de seguimiento con el candidato de Shams. Le repito la pregunta. ¿Qué medidas implementará su gobierno para mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda con un enfoque de sustentabilidad? Yo les predije que esto era lo que iba a pasar. Ya empezaron los manotazos. Pero bueno, yo voy a hablar realmente de las soluciones que hay para Veracruz, porque yo soy un firme creyente que la crisis económica es la que va a resolver las demás crisis, que es de educación, como bien se está platicando, de salud, de crisis de infraestructura. En Veracruz hay 5 millones de pobres y nosotros vamos a implementar el Plan 500. El Plan 500 es para darle oportunidad a la gente que no tiene hoy en día. Vamos a apoyar a 500,000 emprendedores, hombres y mujeres veracruzanos, con 50,000 pesos en crédito a la palabra el primer año, para que puedan invertir en sus negocios, para que puedan salir adelante, porque yo he caminado con ustedes y sé que ha sido una problemática. Los de al lado me van a decir, los de la vieja política, que no se puede, y les voy a explicar por qué sí. El gobernador Cuitláhuac se ha encargado de regresar dinero de los veracruzanos año con año, lo que se le llama subejercicio. No ha regresado 50, 100 millones, 200 millones, 500 millones de pesos, que son muchísimos. Son miles de millones de pesos que se han regresado. Ese dinero lo vamos a utilizar para ustedes, porque si ustedes tienen lana en la bolsa, va a haber derrame económica para el resto de los veracruzanos. También vamos a promover las inversiones. Vamos a acabar con la corrupción de que pide la mochada el gobernador, si es que se quiere poner una gran empresa, y vamos a hacer lo que se está haciendo en Nuevo León, porque sí se puede.
Vamos a promover, vamos a dar exención de impuestos para que vengan empresas importantes a nivel internacional y haya salarios dignos en Veracruz, que es lo que hace falta. Tenemos que hacer acciones concretas para salir de esta crisis económica y sacar a los 5 millones, no se nos puede olvidar ese número, 5 millones de pobres que tiene el estado de Veracruz y que los dos que están a mi lado han sido parte de esa pobreza provocada en el estado de Veracruz. Gracias, candidato Deschamps. Continuamos con el candidato Yunes. Le repito la pregunta. ¿Qué medidas implementará su gobierno para mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda, con un enfoque de sustentabilidad? El enfoque de sustentabilidad será prioridad en el próximo gobierno, como también el de la transparencia y el de la honestidad. Y solamente puede garantizar transparencia quien desde el primer día de esta campaña presentó su declaración patrimonial directa y también de los dependientes económicos, que son por los que respondo. A mí me aflige mucho la doble moral de la candidata de Zacatecas, que habla de los pobres, pero que vive en la opulencia. La doble moral de la candidata de Zacatecas, que está en medio de un conflicto de interés permanente por el uso de recursos de Dos Bocas, que no refinó un solo litro, pero que sí ya produjo casas, que sí ya produjo departamentos, que sí ya produjo una vida de lujo desmedido. Y esa es la peor combinación que podemos esperar en Veracruz, con la mitad de la población en pobreza. En Veracruz se requieren gobiernos honestos, transparentes, alejados del conflicto de interés, que puedan resolver las capacidades y darle viabilidad a los problemas de pobreza y de sustentabilidad del Estado. Y las propuestas que presentamos son las más consolidadas y son las más efectivas. Aumentar el ingreso de la población, no solo con transparencia, sino a través de un desarrollo regional que tome en cuenta las vocaciones productivas de la zona. Fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes y de nuestros niños con derechos sociales, como el de la salud, que tenemos que recuperar, porque este gobierno se dio con todo el presupuesto a la Federación. Recuperaremos el sistema hospitalario para atender breve y rápidamente a los veracruzanos con abasto de medicinas, y de la misma forma implicaremos un fortalecimiento de nuestro sistema educativo, mejorando los espacios públicos y acercando a la tecnología a nuestros jóvenes. Veracruz merece más de lo que hoy padece. Gracias, candidato. Continuamos con la bolsa de tiempo. Candidata Nale tiene 4 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? Sí. Adelante. Ni un voto al PRIAN. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato Deschamps. Tiene una bolsa de 9 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? Lo utilizo en la réplica, gracias. Ok, gracias, candidato Deschamps. Candidata Nale tiene 1 segundo. ¿Quiere usar su tiempo? Gracias, candidata. Candidato Deschamps tiene 9 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? Bien. Continuamos con réplicas y contrarréplicas. ¿Alguien quiere hacer uso de su réplica? ¿Sí? Candidato Deschamps tiene 1 minuto. Bueno, quiero aquí mostrarles un tuit que hizo Javier Duarte hace algún tiempo, porque quiero dejar claro que Pepe Yunes es candidato de Duarte hace mucho tiempo. Derivado de la mención que Pepe Yunes hizo de mí, personas durante la entrevista que le realizó Carlos Loret, por alusiones personales, me permito responder en 7 puntos. No voy a decir todos. Es cierto que esta sería su 10ª elección como candidato. Es importante señalar que de 6 de esas han sido en Perote, donde su familia es prácticamente la dueña del lugar. 2, de las 3 elecciones en donde ha participado fuera de Perote, en 2 ha quedado en tercer lugar, y la que ganó, que fue en el 2021, fue gracias a que yo lo apoyé. Es claramente Pepe Yunes un candidato de Javier Duarte que se benefició en su momento y hoy, obviamente, y los últimos años lo ha señalado, cuando en algún momento fueron socios. Y aquí está el tuit y se los dejo para ustedes. Gracias, candidato Deschamps. Continuamos con el candidato Yunes. Réplica. Uno de los temas que más lastiman a los veracruzanos es el pago de las altas tarifas eléctricas. Ha sido una lucha histórica en un estado que tiene todas las modalidades de producción
de energía eléctrica. Es una lucha que tendremos que seguir dando desde todas las trincheras y desde todos los frentes. Y de manera relevante, a ti que nos escuchas, decirte que lo peor que le puede pasar a este país es que servidores públicos ocupen su espacio para beneficiarse personalmente, como fue el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien paga en una de sus muchas casas en Tabasco esta cantidad, 33 pesos. La secretaria, la cabeza del sector de energía, pagando 33 pesos de consumo de energía eléctrica. Esto es pecado Gracias, social. candidato. Concluyó su tiempo. ¿Alguien más desea? Candidata Nale, réplica. Tiene 1 minuto. ¿Cómo no va a pensar así el candidato del PRIAN si él votó a favor de entregar el petróleo y la electricidad a los extranjeros y a los privados? Y está muy enojado porque se construyó una nueva refinería que tiene 67 auditorías y que ninguna tuvimos observaciones. Claro, pero no nada más él autorizó llevarse a los privados el petróleo, también están los otros 2 yunes que también están aquí en esta contienda. Sobre las tarifas de electricidad, él votó para que Iberdrola y los extranjeros cobraran lo que quisieran. Hoy México ocupa el 2º lugar de los países de OCDE con las tarifas más bajas, gracias a la política energética que se aplicó para Veracruz y para todos los mexicanos. Estos son hechos. Gracias, candidata Nale. Tienen los candidatos y la candidata una contrarréplica. ¿Alguien quiere ser candidato de Shams? Bueno, pues una sorpresa. No es el único socio de Duarte, Pepe, por eso les dije que eran iguales. Rocío también, y aquí hay otro tuit de nuestro exgobernador. Respetuoso comentario para la tía Chío, imagínense, aparte le habla con esa familiaridad. Esta elección la tiene ganada, salvo que cometa el enorme error de confiarse. La soberbia de su equipo es preocupante. Aconsejo apretarlos. Primero tienen que ganar para repartirse el pastel. Así se hablan entre ellos. Las encuestas no votan. Esto le dice Javier Duarte también a Rocío. El único candidato que no es de Duarte está aquí, en medio de ellos dos, que es de la nueva política. Contrarréplica del candidato Yunes. Yo le pediría a la candidata de Zacatecas que explicara este recibo de 33 pesos. Si hay conflicto de interés y por qué paga esto ella siendo secretaria de Estado cuando el promedio de al bimestre que se paga en Veracruz es de lo que usted sabe, 300 a 400 pesos. También tienen que saber ustedes que la refinería de Dos Bocas está en la última cuenta pública aprobada, señalado con el 13% de las observaciones no solventadas de la Auditoría Superior de la Federación. 1.300 millones de pesos en asignación directa, que seguramente se fueron a los prestanombres, a los compadres o a los socios de la candidata de Zacatecas. De ahí salen las mansiones, de ahí salen los departamentos. Gracias, candidato Yunes. Candidata Nale tiene una contrarréplica. Sí, le voy a decir a los veracruzanos que ante la agresión, mentiras y difamaciones, yo presenté ya una denuncia en la Fiscalía contra un tercero. Y qué bueno que ya no se esconden los pantalones ni en las faldas de nadie el candidato del PRIAN para dar la cara. Y sí voy a contestar por qué los 800 pesos de luz de mi casa a la casa de ustedes de Coatzacoalcos, porque fue en enero, y yo en enero no estuve ahí porque andaba de gira en todo Veracruz buscando votos porque vamos a ganar. Entonces, y Dos Bocas es muy interesante, muy interesante. No tenemos una sola observación el día que yo salí de Dos Bocas de daño patrimonial, ninguna. El que fue el coordinador de la campaña de Duarte, que es el candidato del PRIAN, sí tiene cuentas en su haber. Gracias, candidata Nale. Hemos concluido el primer segmento del primer bloque.
Y vamos ahora al segundo, en donde seguiremos hablando de desarrollo sostenible. En este segmento le pediré a una candidata, la candidata Anale, que haga el desarrollo en 1 minuto y después tienen 4 minutos cada uno para desarrollar el tema. El desarrollo sostenible tiene 2 imperativos. ¿Es el siguiente? Es el desarrollo sostenible. Pues es el mismo tema. Es el mismo tema. El mismo tema. Segmento 2. El desarrollo sostenible, decía, tiene 2 imperativos que no siempre es fácil organizar. Por un lado, preservar el capital natural, que en Veracruz es muchísimo, es decir, hacernos responsables del futuro para legarlo a las siguientes generaciones. Y el segundo es generar prosperidad, riqueza equitativa para que cerca de 5 millones de veracruzanos que hoy están en esta situación puedan vivir mejor. Yo le ruego, candidata Anale, que en el siguiente minuto nos cuente, por ejemplo, cómo podría organizarse una entidad que tiene una vocación petrolera y que tiene que desarrollar la industria con tener un medio ambiente saludable. Candidata, tiene usted 1 minuto. El tema de medio ambiente está como eje rector de los 8 puntos que yo he presentado. Vamos a hacer una amplia reforestación en todo el estado. Es muy importante para mantener la sustentabilidad de agua, de medio ambiente, de nuestros bosques, sierras, de todo lo que nosotros tenemos. Para ello, tengo un programa que se llama Manos a la Tierra, donde las 4 sierras van a ser impactadas mediante un programa de reforestación continuo. Aparte, tenemos en todos los demás ejes tiros directos para precisar y mantener el medio ambiente. Las energías renovables y las energías que se están usando en este momento han disminuido muchísimo las emisiones de CO2, lo mismo que las gasolinas, sobre todo en el estado de Veracruz. Bueno, pues empezamos el tiempo. Tienen la bolsa de tiempo 4 minutos y pueden pedirme la palabra o usarla libremente. Son 4 minutos. Candidato Jones. Muchas gracias. El tema de desarrollo social está particularmente vinculado al disfrute del medio ambiente, al disfrute de los derechos sociales y sobre todo al acceso al ingreso. Y tiene que tener como componente fundamental el conocimiento del territorio, del Estado para poderlo resolver. Tú que vas a elegir a tu próximo gobernador, debes tener particularmente claro que la candidata de Zacatecas no conoce el Estado, que la candidata de Zacatecas confunde Tlaliscoyan con Tlapacoyan, confunde el Golfo de México con la laguna de Catemaco, piensa que en Oluta hay río. Si no conoce la geografía, y no tendría por qué, ya que no es de aquí, ¿cómo piensas que va a resolver los problemas de desarrollo regional y cómo piensas que va a tener en claro el mapa humano que reclama la solución de la pobreza en Veracruz? Candidata Anale. Sobre el trabajo de desarrollo social y desarrollo sustentable, es un tema como ingeniera que lo he trabajado muchísimo en todos los factores, no nada más en el sector energético, también en el campo, también en infraestructura, porque todo eso se tiene que aplicar. Y también, lejos de la sustentabilidad, también es necesario decir que voy a trabajar para todos los veracruzanos, los que están en territorio y los que están fuera de territorio. Para mí, los 8.062.000 veracruzanos que están en territorio son veracruzanos, sin discriminación, sin clasismo, sin racismo, sin egoísmo. Y lo más importante, que en todos los municipios que he estado, en todos me dicen que ya no quieren al mismo clan, y ven una nueva esperanza porque Rocío se escribe con R de resultados. Candidato de Shams. Bueno, está pasando justamente lo que les decía que iba a pasar y yo voy a hablar de las propuestas. Porque hay 5 millones de pobres en el estado de Veracruz y hay una crisis humanitaria. Y tenemos que ver cómo quitamos esos 2 entes económicos que nada más son los que sostienen la economía de Veracruz. Uno es el gobierno, a través obviamente de salarios y de obras, y el otro es lo que están haciendo ustedes con el autoempleo. Luego vamos a volver a hablar del tema de las inversiones extranjeras.
pero a los que están generando autoempleo, a toda esa gente que está generando economía, que vamos a apoyar a los emprendedores con los 50,000 pesos, que por supuesto se puede, porque es lo que yo le quiero pedir a los dos candidatos, que nos digan cómo nos van a sacar de la crisis económica en la que nos encontramos. Por eso vamos a crear el Banco Veracruz. El Banco Veracruz va a ser justamente eso. Va a ser el que le va a entregar a todos los veracruzanos para analizar los proyectos que tienen todos ustedes. Se va a dar ese crédito a la palabra sin intereses. Esto no es para ahorcarlos, es todo lo contrario, para ayudarlos. Puede ser una nueva empresa, un nuevo changarro, o puede ser uno ya existente. Puede ser algo que ustedes han soñado desde hace mucho tiempo, pero los dos que tengo a mi lado, el candidato del PRI y la candidata de Morena, les han robado sus sueños. Esa es la realidad, porque yo que he caminado el Estado me lo han dicho ustedes, de frente, cuando estoy comiendo con ustedes, cuando entro a sus casas, cuando conozco a sus familias, cuando me lloran que sus familiares están fuera del país y que los extrañan. Por eso tenemos a través del Banco a Veracruz apoyar a esos 500,000 veracruzanos y veracruzanas que quieren trabajar pero no tienen oportunidades. A través del Banco Veracruz analizaremos sus proyectos y vamos a invertir en ellos, porque yo sí creo en ustedes, los veracruzanos. Muy bien, pues seguimos con este debate. Déjenme ponerle sobre la mesa, ¿quiere hacer uso de la palabra? Poner sobre la mesa otro tema de punzante actualidad en todo el país. Veracruz tiene la bendición de tener ríos. Ahora, pues todos los mexicanos y los veracruzanos debatimos cómo usar racionalmente el agua, pero al mismo tiempo cómo distribuirla, tratarla y reciclarla. Me encantaría que compartieran con la numerosa audiencia que hoy nos acompaña también qué están pensando sobre esa materia. ¿Tienen todavía bolsa de tiempo importante? Candidata, candidatos. Candidato Jones. Por el territorio veracruzano escurre el 33% del agua dulce del país y no la aprovechamos. Es importante saber que tenemos que utilizarla primero para el disfrute de derecho humano básico en los hogares de Veracruz. Y segundo lugar, para que sea uno de los insumos de desarrollo que genere crecimiento económico y empleo. Pero aquí yo le haría una pregunta a la candidata de Zacatecas. ¿Qué piensa de la propuesta del presidente de la República de llevarse el agua de los veracruzanos hacia el norte del país, igual y hasta Zacatecas, Nuevo León o la Ciudad de México? ¿Está de acuerdo con él o está dispuesta a defender los recursos naturales primero para los veracruzanos? El agua de los veracruzanos primero para los veracruzanos y posteriormente, una vez resueltos esos problemas, a donde se la quieran llevar. Candidata Nale. Miente. Quien quería hacer el trasvase era Peña Nieto en el 2015 del río Pánuco a Monterrey, y fue precisamente Morena quien no estuvo de acuerdo de ello. Pero yo quiero platicar a los veracruzanos y veracruzanas sobre los programas sociales que vamos a implementar. Vamos a implementar el programa de jefas de familia en forma gradual en los 5 años. El 34% de los hogares de Veracruz manifiesta que tenemos jefas de familia y trabajan doble turno precisamente para poder pagar alguna estancia. No guardería, porque los niños no se guardan, es una estancia. También para mujeres de 60 a 64 años que ya trabajaron toda su vida, sobre todo en el hogar. Esto no es remunerable. Sin embargo, a los 60 años los hijos ya se fueron y muchas veces están solas y todas quieren apoyo. Lo vamos a hacer. Claudia Sheinbaum también propuso que va a haber beca universal para todos los niños de primaria, secundaria y preescolar. Ya se hizo en la Ciudad de México y eso ayuda a que los niños continúen estudiando. Candidato de Shams, quiere hacer uso de la palabra, tiene 2 minutos 23. Referente al tema del agua, hemos tenido un problema por muchos años, en el sentido que el gobernador actúa como un empleado del presidente de la República. Entonces, a respuesta de eso, primero tenemos que atacar y darle servicio a los veracruzanos para después poder atender al resto del país. Primero los veracruzanos, es como debe comportarse el gobernador del estado. Pero muy aparte de eso, quiero seguir con mis propuestas porque yo sí las traigo y son reales. Quiero hablar de la Secretaría del Emprendedor. La Secretaría del Emprendedor va a ser la que dé vigilancia de lo que entregó el Banco Veracruz. Es la que va a ayudar a todos esos emprendedores de Veracruz, que son muchísimos hombres y mujeres de bien que quieren salir adelante. No nada más es entregarles dinero, tenemos que ayudarles a ser productivos. Por eso los vamos a asesorar en temas de contabilidad, de mercadotecnia, de publicidad, de cómo utilizar sus redes sociales, inclusive hasta cómo deben de acomodar su producto. Hoy en día
los veracruzanos nos están exigiendo que les demos oportunidades y este proyecto, el de Polo de Champs, es el que los va a ayudar a salir adelante porque sabemos y tenemos cómo. Candidato Yunes. Esta elección es entre la posibilidad de tener un gobierno de verdad o las mentiras de Morena. Vean con qué facilidad miente la candidata de Zacatecas. El presidente de la República, en video en mano, propuso llevarse el agua de Veracruz hacia el norte y hacia la Ciudad de México. Primero, el agua para Veracruz, sobre todo cuando en Tamiagua, que acabo de estar, no obstante que es una laguna, la gente padece sed. Primero, el agua para los veracruzanos, allá en la Huasteca Baja, que la están pasando mal por el estiaje. Primero, el agua para los veracruzanos en la zona de la capital o la zona de Córdoba, que la están demandando. No más mentiras. Morena, la candidata de Zacatecas, son muy buenas para mentir. Candidata Nale. Sí. El 1 de septiembre del 2015, en la Cámara de Diputados hice el posicionamiento y ahí prácticamente le dije al presidente Peña Nieto que nosotros no íbamos a votar por el trasvase. Así es que el que miente es otro, pero él siempre miente en su vida privada y en su vida pública. Y a mí me da mucho gusto saber que el candidato de Champs pues trae prácticamente también uno de los programas sociales de Morena, que es Crédito a la Palabra. Crédito a la Palabra para pequeños emprendedores, que también están dentro de mis propuestas, que ya repartí en 160 municipios personalmente, porque he estado en los 160 municipios en asambleas públicas. Bueno, seguimos, candidato de Champs. Candidata, pues no se ven, la verdad. Uno camina a Veracruz y se puede ver la pobreza. Yo empecé mi campaña, a diferencia de ustedes, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Yo empecé en Pánuco, yo vivo en la zona conurbada. Y se empieza a ver la pobreza, inmediatamente uno cruza Tampico. Si las cosas no se ven, debemos de quitarnos el tema de las estadísticas, de los números, porque eso está muy padre, vaya, se ve muy bonito. Pero tenemos que recorrer el estado de Veracruz, por eso tenemos que buscar inversiones que hay en el estado. Pasa en Nuevo León, que se busca a la Tesla para que vaya a invertir, y les invito a que vean qué pasó con la Kia, por ejemplo, hace muchos años, la zona de pesquería, cómo hay un desarrollo económico y una derrama. Por eso tiene que haber ese tercer ente económico. Tenemos que enseñarle a la gente cómo salir adelante, porque aunque estemos apoyando con programas sociales, que por cierto apoyó Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, no vamos a salir de la pobreza si no enseñamos a la gente a salir adelante y tienen ganas de salir adelante. Por supuesto que vamos a dar un crédito a la palabra. Yo no lo veo en Veracruz, ustedes no lo ven en Veracruz y es por eso que me lo han pedido a gritos a mí de manera personal, no en mítines masivos, donde son monólogos, donde estamos usted y yo solos platicando, me platican sus problemas y me lloran a sus hijos que no están en su casa. Es por eso que vamos a trabajar por ustedes y vamos a generar esa derrama económica que merece el mejor estado del país. Candidato Yunes. El desarrollo que demanda Veracruz debe tener como fondo sus regiones. Para lograrlo, se necesita que el gobierno genere condiciones de educación a través de programas efectivos, generar condiciones de agregar productos a lo que ahí se genera y particularmente provocar infraestructura. Nosotros vamos a fomentar el desarrollo de Veracruz a través de estos ejes. Pero hay que decirlo de una vez y hay que decirlo con todas sus letras. La doble moral y la capacidad de mentir de la candidata de Zacatecas. No conoce Veracruz, lo ha demostrado a lo largo de la campaña y no nos dice cómo es posible que paga 33 pesos en el recibo de luz, no de su casa de Coatzacoalcos, sino de su casa de Tabasco, Villahermosa, que por cierto no viene en la relación que declaró. Candidata Nale. ¿De veras quiere hablar de casas? Pues entonces que salga Duarte a decirle que le pagó su casa del Pedregal. Pero aquí los veracruzanos no quieren saber de una persona de doble moral en toda la extensión de la palabra. Los veracruzanos quieren saber cómo vamos a trabajar. Soy senadora de la República por Veracruz, he recorrido muchas veces el estado y esta noble tierra me ha recibido en 38 años con mi familia. Y lo único que puedo decir es que voy a trabajar
no nada más en impulsar a mujeres, también a hombres y en proyectos específicos que voy a determinar y enlistar sobre infraestructura más adelante. Conmigo y con Claudia Sheinbaum nos va a ir bien en Veracruz. Gracias, candidata. Candidato Yunes tiene 14 segundos. Claro, doble moral en Veracruz, no sé, en Zacatecas, es declarar ingresos por 100,000 pesos y tener bienes inmuebles por 100 millones de pesos. Quizás de ahí viene la R de Rocío, R de robo. Bueno, pues vamos ahora a ocuparnos del segundo tema, que es política migratoria. Y les voy a formular una pregunta general a la candidata y a los candidatos. La política migratoria, lo saben ustedes bien, es materia federal y se coordina naturalmente con los países receptores y los países expulsores. Veracruz, sin embargo, vive pues todos los impactos, todas las facetas del fenómeno migratorio, veracruzanos que migran al interior del país o a los Estados Unidos, un número importante de gente que llega a Veracruz y tenemos el problema de tránsito de personas en condición de refugio, en algunos momentos con situaciones dramáticas de extorsión y vejación. La pregunta a los tres candidatos, que es exactamente la misma, es la de cómo se coordinarían desde el gobierno de Veracruz, si fuesen electos, electa, con el gobierno federal para abordar estos temas. Empezamos con la candidata Rocío Nale. ¿Otra vez yo empiezo? Ok. La política migratoria que voy a implementar va a ir en coordinación con la política nacional, donde Claudia Sheinbaum, entre otras cosas, instalará parques industriales y centros de trabajo en la frontera sur, para frenar la migración hacia el interior del territorio y ahí ofrecer oportunidades a aquellas personas que han tenido que desplazarse. Veracruz juega un papel muy importante en este tema. El fenómeno migratorio se ha convertido en una migración masiva, siendo el tema de seguridad nacional. Nuestro estado está dentro de la llamada ruta migratoria del Golfo, que consta de 750 kilómetros. Los medios de tránsito más utilizados son las vías carreteras y férreas, por lo que la migración irregular los convierte en un grupo muy vulnerable, ya que transitan familias, mujeres y niños. En el caso de los niños de 12 a 17 años, en el 83% de los casos transitan no acompañados. En el 2018, México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, con lo que estableció el compromiso de diseñar una política migratoria, el respeto al Estado de Derecho y el reconocimiento a los derechos humanos de las personas migrantes. Como propuesta, voy a trabajar en los siguientes: capacitación a policías estatales y municipales en materia migratoria y derechos humanos. Voy a crear una plataforma de inmigrantes en Veracruz que dará cuenta de la estancia o tránsito de migración irregular. Instalar centros regionales de atención al migrante en municipios con mayor afluencia. Ahí voy a crear un grupo especial para el apoyo humanitario en toda la ruta migratoria. Voy a cumplir los convenios de colaboración y concertación del artículo 71 de la Ley de Migración, donde tiene que coordinarse Veracruz para apoyo humanitario y protección a migrantes. Gracias, candidata. Candidato Yunes, su turno. Muchas gracias. En materia migratoria, el estado de Veracruz es estratégico. Evidencia migración foránea de Centroamérica. Hay expulsión de migrantes en dos acepciones: jornaleros agrícolas empujados por la pobreza, jóvenes en edad productiva por la falta de oportunidad de un gobierno que ha abandonado el estado, y también migración dentro del estado. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar desde hace 30 años recorriendo el estado, sabemos las migraciones, por ejemplo, interestatales, que vienen de la zona de Jico a las zafras o que vienen de otras regiones al corte de café. Para ellos hay programas específicos y puntuales. En primer lugar, generar la posibilidad de albergues para que puedan tener donde dormir y poder tener atención y alimento. Para los migrantes que vienen de Centroamérica en tránsito, una política que los acerque a la justicia y que fortalezca los derechos humanos. Y para los migrantes que se salen, decirles que a partir del próximo gobierno tendrán como resultados oportunidades y empleos para que se puedan mover.
Veracruz es un lugar que recibe siempre con los brazos abiertos la migración, sin discriminación, sin señalamiento. Pero quien quiera ser gobernador de Veracruz tiene que conocer el Estado. Y esta campaña ha dejado perfectamente claro que la candidata de Zacatecas es de Zacatecas, que no conoce nuestros municipios, que no conoce nuestros problemas, que no conoce nuestros mapas. Tú, al momento de decidir y contratar con tu voto, ¿le dejarías esa responsabilidad a quien no te conoce y a quien está en medio de escándalos de corrupción? Terminó. Gracias. Candidato de Shams, su turno. No soy faro de la calle y oscuridad de mi casa. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Obviamente nos tenemos que coordinar con el gobierno federal por todo el tránsito de migrantes que hay por el estado de Veracruz, que un gobernador no va a poder solucionar ese problema solo. Pero yo no escucho a ninguno de mis dos compañeros hablar de la situación grave que tiene el estado de Veracruz. Hace rato el candidato Pepe, el candidato del PRI, comentaba del tema del agua, que primero los veracruzanos, y primero habla de la gente que viene a migrar al estado. Tenemos que resolver el problema económico que tiene el estado de Veracruz y por qué la gente está saliendo de nuestro estado. Les doy un ejemplo. Tuve la oportunidad en Ángel R. Cavada de comer mole con una señora y me platicaba que literal en su localidad no hay jóvenes. Se han ido absolutamente todos a Estados Unidos o Canadá porque no tienen oportunidad de empleo. Eso es lo que está viviendo hoy el veracruzano. Antes de preocuparnos por esta situación, tenemos que ver cómo les vamos a dar la oportunidad a ellos para que no se tengan que separar familias. Me ha tocado también ver a señoras de la tercera edad, abuelitas, nuestras abuelitas, trabajando en la banqueta bajo el sol, 12 horas con sus nietos, porque sus padres, insisto, están trabajando en el extranjero, mientras esa señora debería de estar ya descansando los últimos días de su vida y no ganándose el pan de cada día para mantener a sus nietos y mantener a sus hijos. Eso es lo que tenemos que trabajar en el estado de Veracruz y es por eso que traigo el Plan 500 para sacar a 5 millones de veracruzanos de la pobreza. En los 10 últimos años, 2 millones de veracruzanos se han ido de nuestro estado. Esto ya no lo podemos permitir. Gracias, candidato. Déjenme poner, candidata Nale, ¿quiere usted hacer algún apunte? Poner sobre la mesa un tema que creo que podría ser interesante para la audiencia que nos acompaña. ¿Debería el gobierno de Veracruz, desde su punto de vista, pedir al gobierno federal o instancias internacionales un apoyo suplementario para atender esta dinámica de la gente que llega a este estado y que hay que integrarla? En fin, les pregunto, ¿quién quiere empezar? Candidata Nale. Bueno, Veracruz... Este es el índice de desempleo. Actualmente la tasa de desocupación en la entidad es la más baja de los últimos 15 años. Actualmente, ese es el desempleo. Nos falta mucho, sí, y hay que avanzar. Pero cuando hablan de doble moral, pues miren, qué cínico. Hablando de que va a tratar a los migrantes muy bien, cuando todos los días su campaña es de odio, de denostación, de grosería y de insulto, precisamente a una mujer que si no tuvo la fortuna de nacer aquí, aquí vine a trabajar, a formar un hogar, a generar empleo. A Veracruz me debo, tengo 38 años aquí y la veracruzana decide dónde ser veracruzano. Aquí estoy y voy a ser tu gobernadora. ¿Tú le darías un voto al PRIAN nuevamente para regresar a sus mentiras y a su hipocresía? Ni un voto más. Candidato Yunes. En materia de migración, evidentemente tiene que haber una coordinación con el gobierno federal y debe de existir la mezcla de recursos para fincar su atención. Y en tema de migración, yo insisto y soy muy claro, Veracruz ha sido siempre el lugar que recibe gente de otras partes del país y de otras partes del mundo, y son bien recibidos. El tema es que para ser gobernador de Veracruz tienes que conocer Veracruz. Y la candidata de Zacatecas, por ser de Zacatecas, desconoce Veracruz. Todos los días lo grita al Estado, todos los días lo deja de manifiesto. Todos los días deja en claro que no conoce la geografía y mucho menos la problemática de la entidad, porque vino a Veracruz por accidente, porque vino a Veracruz a trabajar
aquí como pudo haber trabajado en otra petroquímica del país. Lo relevante y lo importante es que para que Veracruz salga adelante necesita gobiernos que conozcan el Estado, que lo caminen, sobre todo y por encima de todo, que sean honestos, no que estén en medio de señalamientos de corrupción ante las autoridades correspondientes, porque hay denuncia. Es la candidata que más demandas por enriquecimiento ilícito tiene en la historia de Veracruz y de México. Candidato de Shams. Pues como les comenté, se están dando hasta con la cubeta, pero mi política migratoria va a ser primero los veracruzanos. Primero tenemos que atacar la situación que está viviendo Veracruz. Sin duda alguna, claro que vamos a pedir al gobierno federal que dé apoyos para que podamos ayudar a todos los migrantes y a toda la gente en sus derechos humanos que cruza parte de nuestro estado para ir al norte del continente. Pero primero tenemos que resolver esa situación y no, candidata, no hay empleo en Veracruz. O sea, yo estoy ya cansado de que basemos en números luego del gobierno o en estadísticas o en gente que supuestamente conoce del tema. Hay que caminar el estado para ver la situación en la que se encuentra la gente. Uno cuando camina de norte a sur, de Pueblo Viejo a Agua Dulce, cuando va a la zona de la sierra, va a Zongolica, se da cuenta de la pobreza que hay en todo el estado y cómo la gente no tiene oportunidades. Por eso tenemos que generar esas oportunidades para que la gente no salga de nuestro estado y no separemos a las familias. Primero, el veracruzano, y primero vamos a sacar a los 5 millones de pobres de la pobreza. Candidata Nale tiene 58 segundos. Vaya clasismo del tipo. Claro que vine a trabajar. Yo toda mi vida he trabajado. Yo no he vivido de los demás. Y Veracruz ocupa el 10º lugar de remesas de todos los paisanos que están fuera en Estados Unidos y Canadá, que también aportan acá. Como aquí, los que somos de otro lugar, que nacimos en otro lugar, pero venimos a aportar. Veracruz es de todos, no tiene dueño, y voy a ser gobernadora, aunque le duela al clan. Candidato de Shams. Las remesas no son un logro. Las remesas lo que muestran es que se ha salido mucha gente de nuestro país, están trabajando en el extranjero, que no hay oportunidades y le están mandando dinero a sus familias. Y hay remesas históricas porque hay mexicanos y veracruzanos trabajando en otro lado porque no encontraron oportunidades aquí. Aparte de que en ocasiones las remesas, lamentablemente, es dinero que mueve el crimen organizado. Entonces, como logro, en lo personal, yo no lo veo. Candidato Yunes. Hay que recordarle a quienes nos escuchan que en estos 5 años, alrededor de 450,000 veracruzanos tuvieron que salir a trabajar en edad productiva para realizarse profesionalmente por falta de oportunidades. Si la candidata de Zacatecas le hubiera tenido el amor que dice tenerle a Veracruz, hubiera traído aquí la refinería o hubiera bajado en Veracruz las tarifas eléctricas. Solo las bajó para su casa, paga 33 pesos. Candidata Nale tiene 24 segundos. Pues no sabe. Una refinería no se instala con tentillo, sino donde debe ser. Pero pues él es ignorante en el tema. Y lo que puedo decir es que los veracruzanos que están en Estados Unidos merecen todo mi respeto. Los voy a ayudar, voy a trabajar también para ellos, los voy a visitar y vamos a trabajar en conjunto para que regresen a Veracruz. Candidato de Shams. El dinero que están regresando año con año a la Ciudad de México y se pierde todos los años. El año pasado tan solo fueron más de 4,500 millones de pesos. Se va a quedar en Veracruz para que se queden los veracruzanos e inviertan en sus negocios y puedan sacar a sus familias adelante. Esa es la forma en cómo vamos a atacar la salida de veracruzanos talentosos de nuestro estado y que se vayan a otros países y dejen a sus familias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a la parte de réplicas y contrarréplicas. Como ustedes saben, tienen 2 de 1 minuto cada uno. Candidata Nale, empezamos con usted. El tema de migración, en el año 2023, específicamente aquí en Veracruz, se emitieron 2,637 tarjetas por razones humanitarias. Veracruz ocupa el 5º lugar de emisión de tarjetas. Esto quiere decir que aquí se recibe a todos, que por razón humanitaria, que Veracruz es un centro receptor y que nuestro estado
con todo lo que tiene, tenemos que tener también esa empatía con los hermanos centroamericanos o los que vengan de otros países. Pero además la historia de Veracruz. Veracruz ha sido la puerta de entrada de libaneses, de alemanes, de ingleses, de españoles. Se escribe la historia de Veracruz, de todo México aquí en Veracruz, para que venga hoy un sujeto a decir tú sí y tú no, vaya cinismo. Turno de réplica, ¿la pide alguno de ustedes o sigo? Candidato Yunes. Muchas gracias, doctor. A quien me escucha. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Poza Rica o que tuve la oportunidad de estar en Coatzacoalcos platicando con jóvenes, muchos tenían la preocupación de que después de concluir sus estudios difícilmente iban a poder realizarse profesionalmente en ese lugar, por una simple razón, porque las empresas cierran en Veracruz con tantos recursos en lugar de expandirse. Y eso se debe a una sola cosa, a que tenemos un gobierno que abandonó a Veracruz, a que el gobierno de Morena le dio la espalda a los jóvenes. Y hay que decirlo con todas sus letras, los que somos veracruzanos de siempre, los que hemos tenido el privilegio de nacer esta tierra, entendemos la migración en todas sus condiciones. Lo único que no podemos entender es que alguien quiera ser gobernador sin conocer el Estado. Candidato de Shams. Bueno, yo quiero hablar en mi réplica, porque no puede hablar alguien de desarrollo en un estado cuando no ha atendido ni siquiera a su propio municipio. Fíjense, este es Perote hace 15 años. ¿Sí? Aquí inclusive se puede ver una barda del PRI, y aquí se ve que era candidato una de las múltiples veces Pepe Yunes. Y este es Perote el día de hoy. Igualito, inclusive lo único que cambia un poco es la barda, que ahora ya es por el frente, pero sigue siendo el candidato priista. Aquí está Pepe Yunes de nuevo y el pueblo sigue igual, en la misma situación. Les voy a mostrar que yo fui alcalde de Medellín, no tengo controlando el municipio 30 años como le ha pasado a Pepe. Y esta es la calle hace 15 años y esta es después con concreto hidráulico. Y así hice muchísimas pavimentaciones en el municipio de Medellín y así saqué adelante al municipio. Si Pepe no puede con su municipio, imagínense el Estado. Les queda una contrarréplica a cada uno. Candidato Yunes. Es muy buen punto de debate. Yo tengo 27 años sirviendo a Veracruz y hay obras y acciones concretas de punta a punta del Estado, particularmente en mi pueblo. Esta es mi 10ª elección y nunca he perdido una elección en Perote, Veracruz, porque la gente sabe cómo se trabaja y porque la gente sabe lo que ha hecho. Yo le pregunto a la candidata de Zacatecas qué hizo como secretaria de Energía por Veracruz, qué hizo desde donde tuvo para generar condiciones de empleo. Todo se lo llevó a Tabasco, una refinería que podía haber significado la ampliación de la Lázaro Cárdenas en Minatitlán, se la llevó a Villahermosa. La disminución de las tarifas eléctricas se quedaron en Tabasco y no en Veracruz. Yo tengo obra que por mí habla. La candidata de Zacatecas, no. Tiempo terminado. Candidata Nale. Sí. Cuando entró en el 2018, Yunes dijo que era el peor gobernador y ya había dicho que era el peor gobernador Duarte y ahora dice que es el peor gobernador Cuitláhuac y seguramente en 6 años va a estar hablando mal de mí porque va a decir que soy la peor gobernadora. Así se la pasa eternamente. Pero, ¿qué hice? Como secretaria de Energía, traje una inversión sin deuda de 3,853 millones para Veracruz. En los 212 municipios hicimos una extensión de red con un fondo de la Secretaría de Energía. Hicimos sistemas aislados también, que fueron 361 millones. Hicimos granjas solares para sacar agua de los pozos, sobre todo en comunidades rurales. Hicimos mini hidroeléctricas. Todo eso hicimos, pero él no sabe, porque él estaba en Pedregal. Gracias, candidata. Concluimos así este segmento. Continuamos. Me toca a mí, no, perdóneme, Hipólito. Perdón. Sí. Sí. Gracias. Candidato Shams.
Bueno, sí has perdido elecciones, Pepe Emperote. Tan solo la gubernatura pasada quedaste en tercer lugar en tu municipio. Y en el caso de las obras que menciona también la candidata Rocío, pues una de las obras que más conflicto le ha causado al presidente actualmente es justamente la refinería de Dos Bocas, que no la acabaste. Gracias, candidato. Continuamos con el segundo bloque del segundo segmento. El tema específico es política migratoria. El ponente es el candidato Yunes, tendrá 1 minuto para exponer su tema y después los candidatos tendrán una bolsa de 4 minutos. Entre 2015 y 2020 salieron de Veracruz 370,000 personas en busca de empleos. ¿Qué líneas estratégicas incluirá en su plan de gobierno para generar oportunidades de trabajo en la entidad y cómo piensa evaluar su política pública? Muchas gracias. La política migratoria tiene que observarse desde la óptica de los derechos humanos y de acercarle servicios básicos. El próximo gobierno de Veracruz, será un gobierno de verdad, estará en estrecha coordinación con la Federación para resolver estos asuntos y volver a centrar la atención en lo que había comentado. Se tiene que generar un observatorio migratorio que dé seguimiento al paso de migrantes. Se tienen que generar acciones que vinculen el acceso a la justicia y a los derechos humanos. Y se tiene en materia de migración que generar un conjunto de acciones para evitar que los veracruzanos tengan que salir a formarse profesionalmente a otros destinos donde están bien gobernados. Hoy Veracruz está en el abandono. Le duele mucho el gobierno de Morena. Gracias, candidato Yunes. Ahora se abre la mesa de diálogo. Tienen 4 minutos de bolsa de tiempo. ¿Alguien desea participar? Candidato de Shams. No, se tiene que generar empleo, es lo que hemos comentado una y otra vez. Para poder retener a nuestros jóvenes y veracruzanos tenemos que generar derrama económica. Les voy a hablar de otros sectores que han sido totalmente abandonados. El sector ganadero, por ejemplo, la pesca, la agricultura. Hemos visto que no hay apoyos. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que constantemente el gobernador del estado, quien sea del partido que sea, no tiene un presupuesto asignado para dar apoyos. Siempre el gobernador está buscando que le dé dinero de la federación, o los municipios están buscando que le dé dinero el estado o la federación. Cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, yo tenía mi propio presupuesto, aunque era un municipio mediano para el estado de Veracruz, yo generaba un presupuesto para ayudar a la gente con becas escolares, con andaderas, con sillas de ruedas, con apoyos alimentarios, con medicinas. Eso mismo tiene que hacer el gobernador del estado de Veracruz. El gobernador del estado de Veracruz está para cuidar y generar economía también, no para voltear hacia otro lado. Es por eso que nosotros vamos a apoyar a todos los sectores y los sectores primarios son sumamente importantes. Y tienen que ver también el estado de las carreteras en el estado de Veracruz. Las carreteras estatales están en un estado terrible y es también algo que ha provocado que no vengan inversiones al estado, que el sector primario también no se pueda mover de un lugar a otro, que inclusive las carreteras federales tengan un gran alto costo y tengan que subir sus productos. Por eso es a través del empleo que vamos a lograr que la gente de Veracruz se deje de ir de nuestro estado. Gracias, candidato de Shams. Permítanme hacer una pregunta de seguimiento. ¿Qué planes y programas pueden implementar las instituciones de su gobierno en conjunto con organizaciones de la sociedad civil de Veracruz para garantizar la protección de migrantes en su tránsito por Veracruz? ¿Alguien quiere contestar? Candidata Rocío. Sí, sobre el empleo y sobre el crecimiento y desarrollo económico que vamos a generar aquí en Veracruz. El presidente López Obrador ya dejó un proyecto fantástico que es el Corredor Interoceánico, donde ya se licitaron 4 parques industriales. Los 4 están exactamente en territorio veracruzano. Ya se licitaron, ya se asignaron y van a llegar empresas con un régimen fiscal muy flexible. Lo mismo voy a hacer en Tuxpan. Vamos a hacer otro parque industrial en Tuxpan para trabajar y también vamos a generar empleo. Y en el campo, traigo una serie de programas en el campo con apoyos directos. Se va a ampliar el Sembrando Vida para que llegue a más veracruzanos y veracruzanas. Y he determinado un proyecto, un programa que se llama Kilo por Kilo. La Federación entrega fertilizante a los pequeños productores. Por cada kilo que la Federación entregue,
Mi gobierno va a entregar otro kilo. Necesitamos lo doble de fertilizantes para aumentar la producción en el campo. Esos van a ser apoyos directos que voy a dar. También otro de los grandes temas pues es en el campo y en la ganadería. En la ganadería estoy enfocada en que todo el ganado, todo el hato ganadero cumpla con la especificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, para que nuestros 47 municipios del sur que no tienen la calificación A lo logren, y para ello se va a invertir. Nos va a llevar tiempo, no importa que nos lleve tiempo, pero se tienen que hacer los barridos, se tienen que hacer casetas fitosanitarias y sobre todo tenemos que construir rastros higiénicos. Gracias, candidata Nale. ¿Alguien más quiere hacer uso de su tiempo? Candidato Yunes. Como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, el próximo gobierno estará cerca del aparato productivo de la entidad, tanto en el sector primario. Los productores del campo saben cómo se ayuda y saben cómo se generan condiciones para ellos. Los cañeros en los momentos de caída del precio del azúcar, los cafeticultores frente a la roya, los ganaderos ante la falta de apoyo del gobierno estatal, los productores del campo y la agricultura saben que tendrán en el próximo gobierno un acompañamiento institucional para generar desarrollo. Lo saben de cierto. Pero también saben de cierto que necesitan gobiernos honestos, que al momento de decidir tienen que tener perfectamente claro a quién le van a entregar la responsabilidad de manejar su presupuesto. A quien ya demostró, como la candidata de Zacatecas, que se convierte en mansiones, departamentos y lotes, o a quienes desde hace mucho tiempo, como su servidor, trabajando con verdad, le ha dado resultados. Gracias, candidato Yunes. ¿Alguien más desea hacer uso de su tiempo, candidato de Shams? Los dos responsables de que se vayan tantos veracruzanos de nuestro estado están a mi lado. Es la vieja política. Los dos han tenido los más altos puestos posibles en el país, han sido inclusive senadores, han tenido la oportunidad de trabajar con presidentes, con gobernadores, y ahora ya tienen las soluciones. No las tienen, no saben cómo hacerlo. Es por eso nosotros que con el Plan 500, que no nada más va a ser para los emprendedores, sino también porque hay que tratarlos por igual a todo el sector primario, y tenemos que generar esa derrama económica que necesita el estado de Veracruz. Tenemos que generar que haya inversión en el estado, pero no tan solo de una planta, tiene que haber una en el norte, tiene que haber una en la zona del Sotavento, en las altas montañas, en los Tuxtlas, en el sur. Tenemos que gobernar para todos los veracruzanos. Ellos no lo entienden. Ellos empezaron con eventos masivos en la zona conurbada, como si fuera una ciudad-estado, con millones y millones de pesos, en lugar de ponerse a caminar con la gente. Por eso no entienden la problemática que estamos viviendo todos los veracruzanos. Porque se los tengo que decir con mucha claridad. Si hay 5 millones de pobres, somos más pobres todos. No es lo mismo la clase media de Veracruz que la clase media de Monterrey, de la Ciudad de México, de Guadalajara. No es lo mismo el rico de Veracruz que el rico de la Ciudad de México, de Guadalajara y Monterrey. Tenemos que entender que a todos nos aplasta la pobreza, y si no ayudamos a nuestros semejantes a que tengan las oportunidades, que tengan empleos dignos, que tengan apoyos de programas estatales, no porque me llevo no bien con el presidente de la República, Veracruz tiene que ser un estado próspero como lo ha hecho durante muchos, muchos años antes de que llegaran la vieja política a gobernarnos de esta terrible manera. Gracias, candidato de Shams. Permítanme hacer una pregunta de seguimiento. Tenemos una migración interna del campo a la ciudad. Muchas personas viajan de las zonas rurales a las ciudades con la esperanza de tener un empleo bien pagado, pero cuando llegan a la ciudad no lo consiguen y se forman cinturones de pobreza. ¿Cómo atender esa situación? Candidato Yunes. Esa migración se debe al abandono en el que está el campo en Veracruz. Otrora reflejo de grandeza, hoy tristemente quienes ahí habitan tienen que migrar a las ciudades o tienen que migrar, como ya lo apuntamos aquí, a otras partes del país. El próximo gobierno, el gobierno de verdad que estaremos encabezando, tiene un proyecto de desarrollo agrícola sin precedentes.
Estaremos generando los programas de fomento que hoy les quitó Morena. Estaremos generando los programas de comercialización que hoy les quitó Morena. Estaremos haciendo acceso de manera fácil al crédito que hoy les quitó Morena con la supresión de la Financiera Nacional. Habrá asistencia técnica en el sitio y en lugar en las actividades pecuarias. Recuperaremos la grandeza de nuestro campo con un gobierno de verdad. Candidata Nale. Puras mentiras. Así vino y le dijo a los veracruzanos y él aprobó el gasolinazo, siendo senador, pero así se las gasta. Miren, nosotros también tenemos que generar empleo en un sector muy importante, en turismo. Tenemos una capacidad y tenemos que retomar nuestro servicio turístico, generar un vínculo entre la educación y cultura para consolidar las artes y el folclore, con reconocimiento a nuestros pueblos originarios. También en nuestras sierras, ahí se puede generar y se genera también desarrollo. Promover congresos y crear festivales para mostrar nuestra cultura e identidad. No nada más un festival es mostrar o hacer la fiesta, sino llega dinero. Vendemos nuestros productos y hacemos la promoción. Voy a tener una promoción turística constante de todo el territorio veracruzano y también vamos a rescatar edificios históricos. Gracias, candidata Nale. ¿Alguien más desea? Candidato Deschamps. Referente a tu pregunta directa, hay que apoyar al campo. La gente en el campo no tiene apoyo y por eso está yendo a la ciudad. Que vayan a la ciudad, a las zonas urbanas, por gusto, no por necesidad. Entonces tenemos que ya quitarlos del olvido, que es donde han estado los campesinos, la gente de pesca, la gente del ganado, y no tiene un apoyo del gobierno del estado, y tenemos que atacar esa situación de manera inmediata, porque es el sector primario el que ha levantado a Veracruz por décadas y hoy está totalmente olvidado. ¿Alguien más desea hacer uso de su tiempo? Candidato Yunes. Morena miente y la candidata de Zacatecas más. ¿Dónde quedó el litro de gasolina de 10 pesos que prometieron hablando de gasolinazos? Para el sector primario, ¿dónde está el subsidio a la gasolina y al diésel? Para los pescadores, para los agricultores. Ustedes saben quién dice la verdad y quién se basa en mentiras. El gobierno de verdad que represento te dará los resultados que ya has conocido. Cerca de 5,000 millones de pesos gestionados desde el Senado de la República, principalmente para apuntalar el aparato productivo de la entidad, para equipar los municipios, para generar infraestructura carretera en las zonas más remotas, donde el gobierno tiene que estar. Pero eso no se lo van a poder pedir a la candidata de Zacatecas, simplemente no conoce el Estado. Gracias, candidato Yunes. Candidata Nale tiene una bolsa de tiempo de 57 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? Sí. Adelante, candidata. Yo quiero informarles que determinamos con la futura presidenta de México sobre infraestructura carretera. Ya nos comprometimos en que vamos a rehabilitar la carretera Pánuco-Tantoyuca-Tuxpan. También vamos a terminar de ampliar la carretera en el tramo Vega de Alatorre hasta Cardel para tener toda nuestra carretera lista, ya que en este gobierno sí se hizo una autopista hasta Tampico, pero quedó una desviación. También vamos a hacer un libramiento entre Córdoba y Orizaba. También vamos a ampliar la carretera 180 desde Paso del Toro, Los Tuxtlas hasta Cayucan y la carretera 145 de toda la cuenca del Papaloapan hasta Sayula. Ese es un compromiso que ya hizo la doctora Claudia Sheinbaum aquí en Veracruz y le voy a ayudar. Gracias, candidata Nale. Vamos con el candidato Deschamps. Tiene 11 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? Pues ¿por qué no lo hicieron en este momento, en este gobierno? La carretera de Pánuco-Tantoyuca está totalmente destrozada y también Pepe, cuando ha sido funcionario y ha estado con gobernadores del PRI, tampoco lo ha solucionado. ¿Por qué ahora? Gracias, candidato Deschamps. Candidato Yunes tiene 54 segundos. ¿Quiere hacer? Logramos gestiones para la ampliación y creación de nuevas carreteras sin precedentes. Y ahí están las estadísticas y ahí está la memoria colectiva de quienes son sus beneficiarios. Porque conocemos el Estado, comunidad por comunidad, prácticamente. Y sí, ya como lo ven,
En campaña, prometer no empobrece. El problema es que cuando son gobiernos, mienten y no hacen. Y lo único que de manera puntual se nota es que utilizan el presupuesto para beneficiar su propia situación personal. Veracruz no lo merece. El gobierno de verdad que va a estar trabajando para ti, junto contigo y junto con los ciudadanos, generará condiciones de desarrollo con un solo propósito: que vivas mejor, que puedas vivir el tipo de vida que te mereces y quieres vivir. Gracias, candidato Yunes. Hemos concluido el segundo bloque del segundo segmento y ahora continuamos con el tercer bloque, primer segmento. El tema es política, gobierno y cultura democrática. La pregunta es, ¿qué medidas implementará su gobierno para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales para el beneficio de la democracia? Iniciamos con el candidato Yunes. Muchas gracias. El gobierno que estará trabajando por Veracruz a partir del 1 de diciembre tendrá como compromiso generar efectividad desde el diseño de políticas públicas. Hay 3 líneas de acción. Un gobierno que integre la agenda ciudadana y que además se integre a sí mismo con los mejores perfiles, con honestidad. En segundo lugar, tendrá que cumplir con los conceptos de transparencia y en tercer lugar, de rendición de cuentas. Urge que el gobierno cumpla con estos valores públicos, porque estados con tanto rezago en desarrollo, estados como Veracruz con tanto pasivo social, no se pueden tolerar el exceso de tener gobiernos corruptos. La candidata de Zacatecas tiene 37 denuncias por enriquecimiento ilícito en lo que va de la campaña. 37 denuncias por corrupción. Trump no las ha tenido. Gracias, candidato Yunes. Continuamos con la candidata Anale. Es claro que la política que voy a desarrollar en mi gobierno va a ir de la mano con la política nacional, que es humanista con sentido social, pero sobre todo con una aplicación al gasto en forma responsable. Voy a centrarme en la construcción de infraestructura, la construcción de paz y armonía y la construcción del tejido social principalmente. Seré incluyente y trabajaré también con una perspectiva de género. Es necesario hablar del papel que juega la mujer en la vida política en Veracruz. Mi inclusión en el escenario político de Veracruz develó las peores prácticas machistas de actores que no saben o no entienden el avance de la mujer en diferentes escenarios, entre ellos la política. La responsabilidad que tengo es mayúscula, porque también vamos a caminar hacia una cultura igualitaria y equitativa. Como forma de gobierno, debemos seguir atendiendo las causas que generan aquellas conductas antisociales. La generación de empleo, por supuesto que juega un papel muy importante para evitar que jóvenes abandonen el territorio. Por ello, mi propuesta de desarrollo económico del campo y turismo, infraestructura, estoy planteando impulsar y promover los 4 parques industriales en el interoceánico, ya se los comenté, y el de Tuxpan, con empresas socialmente responsables. No puede ser que venga nada más la que sea. Vamos a generar empleo con programas específicos y vamos a implementar el programa de caminos artesanales en la zona rural y las escuelas campesinas para que nuestros jóvenes se queden en el campo capacitados y con una transferencia tecnológica. Ya comenté, vamos a ampliar carreteras, construir puentes y nuevas vías de acceso y festivales internacionales del turismo. Gracias, candidata Anale. Vamos con el candidato de Shams y le repito la pregunta. ¿Qué medidas implementará para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales para el beneficio de la democracia? Bueno, yo ya di el ejemplo de eso. Cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, fui premiado como uno de los alcaldes que más transparencia y su administración tenía en el estado de Veracruz. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente seguir las reglas del juego, como son las cosas, la ley, ahí está. Cuando nos haga el llamamiento un ciudadano tenemos que responderle, tenemos que ser cercanos a ellos.
Pero también para que haya un buen gobierno, y eso es algo que prometo el día de hoy, es que voy a ser sumamente cercano con los alcaldes. Hoy los alcaldes están totalmente olvidados. Y ojo, no importa de qué partido sean, a mí me tocó vivirla también. Cuando me trataron de imponer la policía municipal, pero sin recurso. Los alcaldes son los que hacen las grandes obras en sus municipios, los que hacen pavimentaciones, alumbrado público, banquetas y guarniciones, parques, unidades deportivas, en ocasiones hasta ayudan con escuelas. Por eso nosotros tenemos que ayudar a los alcaldes a que salgan adelante, porque son los que también dan los servicios públicos. El gobernador tiene que ser un aliado de los alcaldes, insisto, aunque no sean del mismo color. Eso es algo que tenemos que hacer en conjunto porque todos los veracruzanos tenemos que salir adelante y hoy se sienten totalmente abandonados. Vamos a ser sumamente transparentes desde el gobierno, como lo fui cuando fui alcalde y cuando he ocupado otras posiciones de poder. Gracias, candidato de Shams. Tenemos preguntas de seguimiento. ¿Qué acciones y medidas implementará su gobierno para promover la cultura democrática y el escrutinio de su gobierno? Vamos con el candidato Yunes. En primer lugar, respetar la ley. La democracia funciona cuando hay demócratas, cuando la ley es la ley, cuando el marco de derecho rige acciones. El próximo gobierno en Veracruz será escrupulosamente respetuoso de las libertades y particularmente de las reglas del juego democrático. Y particularmente hay que decirlo con toda claridad. Cuando alguien te pide tu voto, lo que está haciendo es pedirte trabajo. Tú lo vas a contratar votando por él. Cuando vas a contratar a alguien, seguramente quieres saber si es corrupto o es honesto. La candidata de Zacatecas está señalada por corrupción. A mí me avalan 30 años de desempeño honesto. Cuando vas a contratar a alguien con tu voto para cualquier tarea, tienes que decir si es eficiente o es ineficiente. Y la candidata de Zacatecas dejó tirada, traicionando la confianza del presidente, la obra emblemática de esta administración, como es Dos Bocas. Dijo que se inauguraría en julio del 22, así se lo dijo al presidente viéndolo a los ojos, y que costaría 8,000 millones de dólares. Es la fecha que aún no refina, es la fecha que ya cuesta más de 20,000 millones de dólares en clara ineficiencia, y es la fecha que lo único que ha producido son casas, mansiones, ranchos. Gracias, candidato Yunes. Continuamos con la candidata Nale. Le repito la pregunta. ¿Qué acciones y medidas implementará su gobierno para promover la cultura democrática y el escrutinio de su gobierno? Adelante. Bueno, Morena tiene un sistema democrático y aquí hay de apellido Tello, Huerta, Ferráez, Nale, Espejo. En el PRIAN solo hay uno. Esa es la cultura democrática y esos son los hechos. Pero voy a tocar el tema de Dos Bocas. Como yo sí trabajo, como yo sí doy resultados y como el candidato del PRIAN nunca en su vida ha trabajado, pues por eso habla. Dos Bocas es la magna obra de ejemplo mundial y se construyó una etapa constructiva. Él no sabe, porque él ignora. Se construyó la etapa constructiva, se terminó en el 2022, la etapa de integración en el 2023 y en este momento está refinando. Son por etapas, pero no le voy a estar explicando a un corrupto que su casa se la compró Duarte en el Pedregal y que la señora Ibarra tiene 12 propiedades y todo un lavado, aparte de su fórmula que tiene toda la carpeta azul, pero es un cínico, entonces yo creo que los veracruzanos no quieren eso, los veracruzanos quieren respuestas, quieren trabajo y parece ser que le tiene miedo a las mujeres, a la hora de un debate porque arroja odio cuando nuestra campaña es de amor, es de unión, es de paz, es de tejido social. Vamos a trabajar también en este tema que hay que hablar sobre que continúen las mesas de seguridad que implementó el gobernador y que han dado resultados y que hoy tenemos excelentes resultados. Y enseguida les voy a presentar las gráficas. Gracias, candidata Nale. Continuamos con el candidato de Shams. Castigar a los que se meten dinero a las elecciones y ambos están metiendo dinero
de gobierno a las elecciones. Lo vemos en sus eventos masivos. Voltean hacia otro lado, pero bueno, ya les mostré el tuit de Duarte cuando ya le ayudó a Pepe Yunes como candidato y le metió lana a su campaña. O como lo estamos viendo también el día de hoy en estas elecciones, que le están metiendo lana a la campaña de Cuitláhuac, de Morena, y vemos eventos masivos en todos lados, vemos cómo acarrean gente, vemos cómo la vieja política se sigue comportando. Nosotros, a diferencia de ellos, estamos caminando el estado de Veracruz, caminando entre su gente, platicando con ustedes, utilizando las redes sociales para también acercarnos a más, teniendo candidatos y candidatas ciudadanos, nada de cuotas de poder de los mismos de siempre, de quién generó más votos en no sé qué elección, sino realmente tomando en cuenta a los ciudadanos de a pie, a los que les ha dolido la inseguridad, que no concuerdo en este caso con Rocío, de que pues parece ser, nos los dice y se me hace ofensivo, que está muy bien la seguridad en el estado de Veracruz, o que hay muchos programas sociales en el estado de Veracruz y por eso la gente ya salió de la pobreza. Eso no es lo que está viendo el veracruzano de a pie, eso no es lo que está viendo el empresario, eso no es lo que está viendo el campesino. Por eso tenemos que castigar a la gente que meta dinero a las campañas políticas, porque eso es antiguo, arcaico y de la vieja política, y tenemos que entrar a una nueva forma de hacer gobierno. Gracias, candidato Deschamps. Ahora tenemos todavía una bolsa de tiempo. Candidato Yunes tiene 1 minuto 19 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? La participación de la candidata de Zacatecas vuelve a evidenciar su desconocimiento del Estado. Yunes es un apellido veracruzano. Nale seguramente es un apellido zacatecano. Y aquí hay muchos Yunes, aun cuando no haya familiaridad. Creo que Nale en Veracruz solo es ella. Esa es la razón por la cual confunde al Estado, confunde las regiones y desde el gobierno peligrosamente puede confundir la dirección de los recursos y llevárselos hasta su propio estado natal. Gracias, candidato Yunes. Candidata Nales, tiene 5 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? Sí. Adelante. Lo que ve es el movimiento, es Morena. Morena está vivo y está fuerte en Veracruz. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato Deschamps. Tiene 1 minuto 16 segundos. ¿Quiere usar su tiempo? La realidad es otra, Pepe. La realidad no es un tema de que si sea un apellido o no veracruzano. La realidad es que hay cuotas de poder en los partidos de siempre. Y también, candidata Rocío, también en Morena. A veces se hacen encuestas que nadie les cree, que no son reales, que no son los que realmente ganaron. O sea, no cumplen ni siquiera con sus mismos requisitos. Y en el caso del PRI, que sí, hay que decirlo, porque aunque se vista de otros colores, luego se pone de azul, de amarillo, pero no del rojo, de ese rojo de Duarte, hay cuotas de poder, están los mismos de siempre. No veo a jóvenes participando en política, no veo a empresarios participando en política, los utilizan nada más para tuitear y los utilizan nada más de esa manera. Y llaman para prometer posiciones que no son existentes, porque están buscando, obviamente, a gente de Movimiento Ciudadano, porque saben que es un partido que está en crecimiento, un partido que está entendiendo a la ciudadanía. Pero la realidad es que sí están secuestrados por grupos de poder, tanto el PRI como el PAN, como Morena. Gracias, candidato Deschamps. Continuamos todavía con bolsa de tiempo. Candidato Yunes, ¿quiere hacer uso de su tiempo? La refinería de Dos Bocas deja una lección clara, que la candidata de Zacatecas traicionó, le mintió al presidente de la República. Podrá decir lo que quiera, pero no costó los 8,000 millones de dólares que dijo costaría y no refinó en el 2020 como aseguró frente al presidente que refinaría. Lo único que ha producido Dos Bocas son mansiones, son departamentos, son ranchos. Gracias, candidato Yunes. Candidato Deschamps, tiene 12 segundos. ¿Quiere hacer uso de su tiempo? Lo uso en la réplica, gracias. Gracias, candidato. Candidato Yunes, ¿quiere hacer uso de su tiempo? Y aprovechar esta ocasión para que quienes nos escuchan tengan perfectamente claro la importancia de su voto. Si no quieren que les roben, no voten por corruptos. Gracias, candidato. Continuamos ahora con el segmento de réplicas y contrarréplicas. Aquí cada uno de ustedes tiene 1 minuto para la réplica y otro para la contrarréplica. ¿Alguien quiere hacer uso de su tiempo? Candidato Deschamps. Miren, justamente de lo que quería hablar. Aquí se ve, y lo hice en mi etapa de registro,
Y no es porque sea un apellido veracruzano, porque habemos muchos veracruzanos en el estado de Veracruz. Fíjense, candidato a gobernador, Pepe Yunes. Candidato al Senado, Miguel Ángel Yunes. Su suplente, su propio padre, que por cierto, Miguel Ángel, si es que llega a la senaduría, que no va a ser así, renunciaría para ir por la alcaldía de Veracruz y ahí entraría su padre como senador. En primera fórmula, no hay más veracruzanos, ojo con esto, primera fórmula, va Fernando en las pluris. En del parte del PRI, porque también tienen cooptado el PRI, va Héctor Yunes en primer lugar. La pregunta es, ¿no hay Gutiérrez, Hernández, Martínez u otros apellidos en el estado de Veracruz para que puedan participar de manera libre en uno de estos partidos de siempre? Yo creo que no. Gracias, candidato de Champs. ¿Alguien quiere hacer uso de su réplica? Candidata Rocío. Sí. Es importante señalar que este gobierno, cuando llegó, tuvo que hacer pagos de deuda que dejaron los anteriores, pero no deuda heredada, sino que debían al SAT, a municipios, a laudos, proveedores, y precisamente era el gobernador, el de la carpeta azul, quien va hoy en la fórmula al Senado con el del PRIAN. Y aquí vienen a hablar de corrupción porque se proyectan. Todo lo que dicen de mí, donde está mi declaración íntegra y transparente, son ellos. Ellos estuvieron en Panamá, están en Panama Papers, ellos están usados de lavado de dinero, tienen más de 300 empresas y utilizan a segundos y a terceros. Entonces se proyectan y todo el ataque, porque ya se ven perdidos, lo dirigen hacia una servidora, pero dirigen lo que realmente son ellos. Gracias, candidata Nale. ¿Alguien más desea hacer uso de sus réplicas? Candidato Yunes. Y un tema que es de interés de los veracruzanos, sin duda, y es en lo que la candidata de Zacatecas tendría que estar ocupando su tiempo, es decir, cómo pudo hacerse de propiedades, de un patrimonio que le llevaría más de 50 años lograr con el sueldo de servidora pública que comentó. Debería ocupar este tiempo, ver de frente al pueblo de Veracruz y decirle cómo desde el 2015 hasta acá tiene el patrimonio que nunca tuvo del 2015 para atrás, justo cuando empezó su carrera política. Cómo desde el política, con conflictos de interés, se pueden generar esos tamaños de patrimonio. Por una simple razón, porque hay riqueza inexplicable, porque aprovechan el cargo para robarse tu dinero y convertirlo en sus casas. Gracias, candidato Yunes. Pasamos ahora a la contrarréplica. ¿Alguien quiere hacer uso de su tiempo? Candidata Rocío. Miente porque mi casa, tengo 25 años con ella, una casa con una familia. Esa es mi casa desde hace 25 años y 2 propiedades más. Pero como son unos clasistas y unos sinvergüenzas, pues vienen aquí a proyectarse. El pueblo de Veracruz no los engaña. Y en esta semana no tengo 2 o 3 casas, que es mi patrimonio. Tengo miles de casas, donde todos los veracruzanos me dicen, Rocío, mi casa es tu casa. Gracias. Gracias, candidata Nale. Vamos ahora con réplicas, contrarréplicas. ¿Alguien más quiere hacer uso de su tiempo? De Champs, candidata. A ver, es igual de delito, obviamente, el subejercicio que ha causado el actual gobernador Cuitláhuac, que la corrupción que se ha visto sin duda en los gobiernos que ha participado Pepe Yunes. Estamos hablando, insisto, de miles de millones de pesos que se pudieron utilizar en carreteras, en hospitales, en apoyos alimentarios para los campesinos. Y se regresó y se perdió para todos los veracruzanos y no lo vamos a volver a ver. Pero igual de corrupto es la candidata de Cuitláhuac por haber provocado ese subejercicio, su gobernador, que no le está respondiendo a los veracruzanos, como igual de delito es toda la gente de la que se ha rodeado Pepe Yunes en su campaña, porque todos ellos es gente que robó y atracó con Duarte y todos los gobernadores priistas que han pasado por el estado de Veracruz. Le queda una contrarréplica, candidato Yunes. Ahora que he estado recorriendo el estado, la gente una y otra vez coincide en un solo punto: no más gobiernos corruptos. Y esa es la respuesta al resultado de la próxima elección.
votarán contra la corrupción que representa a la candidata de Zacatecas y permitirán que llegue un gobierno de verdad. Y hay que decir una cosa, usted que nos escucha, piense lo que se podrían hacer con 240 mil millones de pesos. 240 mil millones de pesos es más que todo el presupuesto que ejerce en un año Veracruz. Eso es lo que costó de más Dos Bocas bajo la gestión de la candidata de Zacatecas. Eso se llama ineficiencia, eso se llama ineptitud y Veracruz no la merece el gobierno. Ni ineficiencia, ni ineptitud, ni corrupción. Gracias, candidato Yunes. Hemos concluido el primer segmento del tercer bloque. Todavía tenemos tiempo, ¿no? ¿No? Ok. No, me informan que las réplicas no tienen acumulación. No se acumulan. Okay. Pues vamos, si les parece, al segundo segmento, en donde le voy a pedir al candidato de Shams que desarrolle el tema. Tenemos un triángulo sumamente interesante, política, gobierno, que implica administración pública, y cultura democrática. En muchas partes del mundo y en Latinoamérica, el Latinobarómetro así lo refleja, se está reduciendo el apoyo a la democracia. Y los ciudadanos dicen, poco por todas partes, y se oye también aquí en Veracruz, que la política sirve para o enriquecer a los políticos o satisfacer su vanidad, pero no atienden efectivamente los reclamos de los gobiernos. Dicen que los reclamos de los ciudadanos, que no son eficaces. Le ruego que nos cuente cómo podría efectivamente hacerse compatible una política más cercana a los ciudadanos con gobiernos eficaces. Candidato de Shams. Es una realidad que comentas, es muy clara, el ciudadano ha hablado y lo vemos con dos corruptos que están a mi lado. Una que se ha enriquecido ilícitamente, como lo hemos comentado en varias ocasiones, como también una persona en Pepe Yunes que a través del poder ha logrado diezmar a su municipio Perote, que lo han utilizado nada más para beneficio personal. ¿Cómo podemos combatir esto? De la forma en que le está haciendo Movimiento Ciudadano, acercándonos a la gente, platicando con ellos, entendiendo su problemática, porque ninguno de ellos sabe qué es no comer una vez al día, que es que tus hijos tengan hambre, que es tener que salir del país. Mientras nosotros no tengamos esa sensibilidad política, no va a haber un cambio en la actitud de los políticos en el estado de Veracruz o en México. Por eso yo invito a que caminen como camina Movimiento Ciudadano. Bueno, pues tienen ustedes 4 minutos para usar en 2 segmentos de 2 minutos y escucho quién pide la palabra. Sí. Candidato Yunes. Sí, el próximo gobierno será un gobierno de verdad y se los dice un político que se ha formado en las urnas. Desde hace 27 años he tenido la oportunidad de acceder a responsabilidades públicas de la mano del voto de la gente. No ha habido otra vía, no ha habido nunca otra acción. Y bajo esa circunstancia los conozco. He caminado sus caminos y he escuchado sus penurias. Tengan la total y completa seguridad que el próximo gobierno estará cercano a ustedes, atendiendo sus solicitudes y cumpliendo con un principio que he recogido a lo largo de toda la campaña y de todo el recorrido profesional. Gobiernos transparentes que combatan la corrupción. Y la corrupción la estamos combatiendo desde esta campaña. Candidata Nale, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí. Yo soy una mujer de trabajo, de retos y de resultados palpables. Soy una mujer que trabajo siempre en territorio y no nada más en estos 5 años que fui secretaria de Energía, que logramos construir una refinería en tiempo histórico y la refinería tuvo su costo tal como lo dijimos, 8.800 millones de dólares. Las obras alternas, y aquí se lo digo a los veracruzanos, gasoductos, acueductos, monoboyas, terminales de reparto, terminales de coque, fueron de 4.000 millones de dólares. Un récord en precio y en tiempo, pero uno trabaja, uno construye, uno está en campo. Hay gente que nada más está en el café, y eso que a veces llega hasta las 11 de la mañana, que no hace nada, y que nada más practica la boca difamando. Soy una persona honesta, honrada, y siempre el tiempo me ha dado la razón.
Tengo propiedades, en la Secretaría de la Función Pública está mi declaración patrimonial de mi familia, una familia que tengo. Doble cara, dobles propiedades, constructoras, caleras, todo eso tiene el candidato de allá. Pero los veracruzanos quieren escuchar propuestas y conmigo van a tener un trabajo. Vamos a caminar juntos, en campo, en infraestructura, en todo. Esto lo tenemos que hacer juntos. Sola no puedo, pero con ustedes sí. Gracias. Candidato de Champs. Resultados, Rocío, no acabaste dos bocas. Lo que se ve no se juzga. Y Pepe, 27 años y no resuelves el problema de Veracruz. ¿Cuántos años más necesitarías estar en la función pública para resolverlo? De verdad se me hace impresionante estas declaraciones tan cínicas de ambos candidatos. Pero es por eso que les quiero decir, hay otra opción, insisto, está la vieja política que la representan ellos dos y lo nuevo, Movimiento Ciudadano. Por eso les pido que nos contemplen como opción, que estamos caminando con ustedes, que Movimiento Ciudadano sabe qué hacer. Ya pasó en Nuevo León. En Nuevo León eran 30 puntos abajo. Y hoy gobierna Nuevo León Samuel García. Eso va a pasar en Veracruz, porque ya estamos hartos de los gobiernos del PRI que no supieron gobernar y desfalcaron al Estado, y el actual gobierno de Morena, que ya nos dimos cuenta que no puede. Hoy hay una nueva opción, una única opción para sacar adelante a los veracruzanos y generar derrama económica y acabar con esos 5 millones de pobres que tiene el Estado de Veracruz. Yo les pregunto, ¿qué necesitamos ser 6 millones, 7 millones, 8 millones de pobres para entender? Ha ido creciendo este número y no lo podemos permitir. Hay un apunte más sobre este asunto, candidato Yunes. Después de escuchar a la candidata de Zacatecas, ya entendimos por qué no conoce el Estado, ya entendimos por qué no puede explicar la magnitud de su patrimonio, pero ahora también hay que anexarle que miente. Dice que entregó una refinería en tiempo récord funcionando, cuando la refinería de Dos Bocas no refina absolutamente nada. Díganme si no miente. Muy bien, candidato. Bueno, pues déjenme poner sobre la mesa un tema suplementario. Para que un gobierno funcione hace falta probidad, hace falta tecnología, hace falta transparencia, hace falta voluntad de incluir también, primero, una reflexión sobre la inclusión, si habrá o no gobiernos paritarios, y un segundo elemento que a mí me parece central. Este debate que está teniendo lugar en lengua española está siendo traducido, agradezco mucho a los traductores, a la lengua totonaca, a la lengua huasteca y a la lengua náhuatl. ¿Qué van a hacer ustedes para incluir a las minorías? ¿Cómo incluir en ese gobierno eficaz a todos estos grupos? ¿Quién me pide la palabra? Candidata Nale. Voy a contestar. ¿Conocen Dos Bocas? No lo conocen, pero hay miles de veracruzanos que sí lo conocen porque ayudaron a construir. Ellos no conocen, nunca han ido. Y él, como diputado, podía haber ido a Dos Bocas, pero no fue. Entonces habla y no conoce de lo que está hablando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues precisamente en Turismo y Cultura tengo un proyecto muy ambicioso para generar permanentemente unos festivales. Cada mes son diferentes tipos de festivales en diferentes zonas de Veracruz y todas van a estar de la mano con nuestros pueblos originarios. Este es un proyecto que ya lo estamos desarrollando con ellos, directamente con los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Candidato de Champs, me pide usted la palabra. Bueno, pues Movimiento Ciudadano, nada más y nada menos, es que el partido que más promueve a los pueblos originarios y que más los apoya. Nuestros candidatos sí son de pueblos originarios, porque luego, como ellos lo saben hacer, hacen tranzas para meter a ciertos personajes, a que sean candidatos o candidatas para, insisto, seguir teniendo su cuota de poder. Se hacen fingir hasta que son de pueblos originarios. Imagínense el cinismo. Nosotros lo que vamos a hacer es tratarlos como se trata a todos. También van a tener acceso a todos los programas que tenga mi gobierno para sacarlos de la pobreza, para ayudarlos a salir adelante, para que también puedan ser emprendedores, ¿por qué no? ¿Por qué no también para que puedan trabajar desde el sector primario en todas las sierras que tenemos en el estado de Veracruz, que lamentablemente
creen que le resuelven el problema con irles a pavimentar o de repente irles a dar apoyo alimentario cuando la gente lo que quiere es salir adelante con sus propias manos. Candidato Yunes. Gracias, doctor. En respuesta al comentario de la candidata de Zacatecas, conozco Dos Bocas y como diputado, pero también la conozco desde el estudio de la cuenta pública. La cuenta pública del 2021 refleja observaciones sin solventar en Dos Bocas por 1.200 millones de pesos, el 12% de todas las observaciones del gobierno federal. ¿Y sabe por qué, candidata de Zacatecas? Por asignación directa, porque usted se lo entregó a empresarios que pueden ser sus prestanombres o sus compadres y que terminan en propiedades. Otro tema que les propongo, candidata, candidatos, es que compartan con nuestra audiencia cómo piensan dimensionar a la Fiscalía. Es, por supuesto, la Fiscalía una institución fundamental para procuración de justicia, puede ser autónoma, pero es muy importante escuchar de ustedes cómo pensarían esa institución. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Candidato de Champs. Que realmente sea autónoma, porque vemos a los gobernadores que lo utilizan como una oficina de persecución política. Lo ha vivido el mismo Movimiento Ciudadano, lo ha vivido otros partidos políticos. Por eso es que nosotros tenemos que ser respetuosos de la autonomía de la Fiscalía y apoyarlos en lo que se pueda. Pero no podemos permitir que siga habiendo esta persecución política en el estado de Veracruz como la hemos visto en los últimos años. El partido que está luchando por más gente que está siendo perseguida política es Movimiento Ciudadano. Y como ejemplo tenemos a la candidata al Senado de la República, Angélica Sánchez, que ha sido perseguida como mujer de trabajo por el actual gobernador Cuitláhuac, porque le agarró odio y no la soltó. Hoy está caminando con nosotros porque no podemos permitir, insisto, que sea una oficina para perseguir a enemigos políticos. Turno de palabra. Candidato Yunes. Sí, el próximo gobierno de Veracruz será escrupulosamente respetuoso de los poderes, también de los órganos con autonomía constitucional, todos en Veracruz, incluyendo la Fiscalía General del Estado, que coincido, ha sido utilizada como instrumento de persecución política para evitar que Morena pierda elecciones, pero aún así Morena perderá esta elección. Candidata Anale. Va a continuar siendo autónoma e incluso le vamos a dar más recursos. Estoy interesada en hacer una unidad especializada, como se hizo en la Ciudad de México, para atender exclusivamente temas que son el feminicidio y la agresión a las mujeres. En eso me voy a centrar y vamos a apoyar, porque se requiere más apoyo económico y más apoyo humanitario de recursos humanos para trabajar eficientemente en la Fiscalía. Les queda el tiempo que ven ustedes en el reloj. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Candidato Yunes. Yo solo respetuosamente le solicitaría a la candidata de Zacatecas que pudiera utilizar su tiempo restante para explicarle cabalmente a los veracruzanos cómo es posible que alguien que tiene un ingreso como servidor público puede tener ese patrimonio. Candidato de Champs, candidata Anale, ¿quién quiere agotar su tiempo? Candidata. Sí. Adelante. Miente. Candidato de Champs. Yo nada más quiero que se imaginen al candidato del PRI rodeado de gente de Duarte. ¿Se imaginan a Harry Grappa como secretario de Turismo? ¿Se imaginan a Nemesio Díez, subsecretario de Duarte, trabajando con él? ¿Se imaginan a la candidata de Cuitláhuac rodeada de Eric Cisneros o de Roberto Ramos Alor, que dejó a los hospitales sin clima? Piénsenlo, porque de la gente que te rodeas es como te comportas. Bueno, pues les queda prácticamente un minuto. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en este último? Candidato Yunes. El próximo gobierno de Veracruz, de la mano de los ciudadanos, con total conocimiento del Estado, cumplirá con los principios de transparencia, cumplirá con los principios de fiscalización y le dará los mejores resultados a Veracruz. Candidata Anale. Sí.
Pues yo voy a aprovechar este foro para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República para que resuelva el tema de la carpeta azul, porque también en la carpeta azul está el candidato del PRIAN. Que la resuelva, ya tiene mucho tiempo, ya se hizo las denuncias, son lavados de dinero, son paraísos fiscales, son más de 300 propiedades y todo eso se han proyectado para venir a manchar mi honra cuando son ellos. Entonces, un exhorto para que saquen el tema ya. Candidato de Shams. Declina sus 25 segundos. Candidato Yunes. Muchas gracias. Comentarle a la candidata de Zacatecas que aquí, en este debate, la única que tiene denuncias por corrupción es ella, y que es un muy buen momento para que le explique, ya que estamos hablando de transparencia a los veracruzanos, cómo es posible que alguien con ingresos declarados puede tener las propiedades que se le imputan. Candidata Nale. Miente y utiliza un tercero. Candidato Yunes. Agradecer la oportunidad de este tema para reiterar que el compromiso político de su servidor ha sido siempre actuar con honestidad. Tengo una trayectoria pública intachable que ha significado resultados para Veracruz. Así será el próximo gobierno. Bueno, pues les quedan esos segundos. Les pregunto, ¿los quieren utilizar? Candidato de Shams, ¿no? Candidato Nale, usted sí. A él, por entregar el petróleo y la electricidad, Emilio Lozoya declaró que les entregó maletas de dinero. Y eso se reflejó en el voto de entregar los recursos energéticos. Es un traidor. Bueno, candidato de Shams confirma que no quiere usar ya sus segundos. Nada más comentar que pasó justamente lo que predije en mi participación al inicio de este debate, era que se iban a dar hasta con la cubeta, y lo que vimos fueron pocas propuestas y no nos dijeron cómo nos van a sacar de la crisis económica y cómo van a sacar a los 5 millones de pobres de la pobreza. Candidato Yunes, tiene usted 7 segundos. La única traición que ha habido en el país entre los que estamos aquí es de ella al presidente de la República con 2 bocas. Pues con esto concluimos este segmento. Hemos llegado al segmento de cierre de este debate. En este momento, cada candidatura contará con 2 minutos para su participación final. Comenzamos con la candidata Nale. Veracruzanos y veracruzanas, vamos a gobernar juntos. Nos hemos preparado para estar en este momento. Yo soy una mujer común, como todas, soy madre, soy esposa, soy profesionista, pero llegué a esta bendita tierra a trabajar de la mano con todos. Son 38 años que aquí he caminado y he construido. Nos va a ir muy bien, vamos a ganar, vamos a trabajar de la mano con Claudia Sheinbaum. Tenemos interesantes proyectos en Veracruz, nuestro movimiento está sólido, nuestro movimiento va caminando y como nunca se ha invertido en el bienestar social en Veracruz y en todo el país, como nunca se han hecho grandes obras que antes ese dinero se iba por el caño de la corrupción con los gobiernos anteriores, como nunca nos hemos preparado para poder continuar con la transformación que ya está en marcha en México y en Veracruz. Hoy les digo que tan solo en Veracruz se disminuyó la deuda, 20,000 millones de pesos de lo que dejó el gobierno anterior. Falta, claro que falta y falta mucho, pero tenemos que continuar con ello. De mi parte les digo que soy una mujer que asumo los compromisos personales con mi familia, con los míos y compromisos de trabajo y compromisos con el pueblo. Una persona se califica desde su casa, desde su hogar. El candidato del PRIAN es un doble moral. El candidato del PAN miente, pasa por encima de los demás. Y lo peor, se lo tengo que decir, Veracruz no es de ellos, Veracruz es de todos los que vivimos aquí. Y el 2 de junio salir a votar parejo, las 5 boletas, Morena, 5 de 5, Morena. Candidato Yunes, su turno. Tiene razón la gente cuando me dice que Veracruz no tiene dueño, porque Veracruz es de los veracruzanos, para los veracruzanos.
Yo quiero cerrar este debate con un mensaje para ti que nos has escuchado. Esta noche has escuchado dos propuestas. Por un lado, la que te he presentado, que implica un cambio de rumbo con un gobierno de verdad. La otra, como ya lo escuchaste, las mentiras de la candidata de Zacatecas, que implica la continuidad del gobierno de Cuitláhuac. Con ella serían 6 años más de lo mismo, 6 años más de abandono. Nuestra propuesta está basada en principios de honestidad, en principios de eficacia, en principios de transparencia. Nuestra propuesta te dice qué vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver y cómo se va a financiar. Nuestra propuesta tiene como eje a ti te tiene como eje, a ti que sufres de extorsión, a ti que vives con miedo por la inseguridad, a ti que no tienes medicinas ni vacunas para tus hijos, a ti que tienes que irte por falta de oportunidades o falta de apoyo para producir, a ti que eres la razón de existir del gobierno más importante que puede tener el Estado, cercano y referente, que te habla con la verdad. Hoy quiero aprovechar este espacio para invitarte a votar, para que recuperemos Veracruz del abandono, para que rescatemos el gobierno de Veracruz y lo pongamos al servicio de la gente, a retomar la grandeza de Veracruz y a darle resultados a quienes más lo necesitan. Este 2 de junio, sal a votar y vamos a ganar la elección. Continuamos con el candidato de Shams. Ellos dos ya han gobernado, Pepe con Duarte y Nale con Cuitláhuac. Y ya sabemos qué es lo que va a pasar si no los quitamos del poder. No va a haber inversiones, vas a ganar menos o perder tu empleo, tu negocio no va a tener ayuda para que crezca, los duartistas van a regresar al poder, fíjense qué grave, y Nale se va a comprar 10 casas más. Aquí tienes una nueva manera de hacer política, una alternativa para que no tengas que votar por Cuitláhuac o por el PRI. Mira, te lo voy a poner así de fácil. Soy el único candidato que vino a plantear sobre cómo ayudarte a ti directamente. Soy el único candidato que sabe qué hacer para que ganes más o que tengas un mejor empleo. Soy el único candidato con una solución clara para tu negocio, para que no lo pierdas, sino que lo hagas más grande o para que puedas emprender. Soy el único candidato que habla de los 5 millones de pobres y también el único que tiene un plan para sacar a 500,000 veracruzanos por año de la pobreza. Soy el único candidato que viste en las redes sociales caminando todo el estado platicando directamente contigo, sin camionetas, sin guaruras, sin mítines y sin acarreados. Soy el único candidato sin escándalos de corrupción, sin mansiones por todo el mundo y sin departamentos en Nueva York. Soy el único candidato al que Duarte no le ha pagado una campaña ni traigo a duartistas en mi equipo. Soy Polo de Shams y quiero ser gobernador del estado de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Gracias, candidato. Hemos concluido este ejercicio democrático a la gobernatura de Veracruz, donde las ciudadanas y los ciudadanos han tenido la oportunidad de escuchar las propuestas y sus contrastes. Agradecemos a la candidata y los candidatos su participación en este ejercicio. Leonardo, es un gusto compartir este espacio y a nombre del órgano público local electoral del estado de Veracruz, los invitamos a seguir el segundo debate que se realizará el 12 de mayo. Al público que nos ve, muchas gracias por su atención.